Hola a todos. ¿Listos para otra buena dosis de fútbol? Claro que sí. Hoy vamos a profundizar en un partido emocionante. Ah, sí. ¿Y cuál es? Racing Castrelos contra el IDEA Meñor. Uy, ese suena bueno. Y para hacerlo tenemos información de primera mano de Ethan. Ethan. Sí, él juega para el Racing Castrelos. Fantástico. La perspectiva de un jugador siempre es valiosa. Exactamente. Y lo que nos llama la atención de este partido es cómo el Racing Castrelos, a pesar de un inicio difícil, logró un resultado positivo. ¿En serio? ¿Cómo lo hicieron? Ethan nos cuenta que la primera mitad fue una batalla, Ya veo. con el Valmiñor dominando la posesión y creando más peligro. Uf. Controlar el mediocampo es vital. Totalmente. Te permite dictar el ritmo del partido. Y generar jugadas de ataque. Exacto. El Valmiñor supo aprovechar esa ventaja inicial. Ajá. ¿Y qué hizo el Racing Castrelos? Pues aquí viene lo interesante. A pesar de la presión, no se derrumbaron. Aguantaron el embate. Exactamente. Eso. Ethan destaca la solidez defensiva del equipo. Mantener la portería a cero en esas circunstancias es una hazaña. Sin duda, habla de disciplina táctica y trabajo en equipo. Y mucha garra, por supuesto. Claro que sí. Es una muestra de la resiliencia del Racing Castrelos. Totalmente de acuerdo. Y esto nos lleva a la segunda mitad. ¿Qué pasó entonces? El Racing Castrelos ajustó su estrategia. Interesante. ¿Y qué nos dice Ethan al respecto? Lo resume con una frase contundente. A ver. Defendimos muy bien, Me gusta eso. Cortita pero poderosa. ¿verdad? Refleja la mentalidad del equipo en ese momento. Compactos, enfocados en neutralizar al rival. Exactamente. Y no solo se defendieron con uñas y dientes. También atacaron. Sí, también mejoraron sus contraataques. Ah, entiendo. Pudieron romper el ritmo del Valmiñor. Es fundamental para cambiarle la cara al partido. Totalmente. Cuando un equipo se siente cómodo con el balón, hay que sacarlos de su zona de confort. Forzar errores, recuperar la pelota, transiciones rápidas. Esa es la clave. ¿Y qué pasó después? En el minuto 72 llegó el momento clave. El gol. Ethan lo describe con sencillez. Cuéntanos. Tuvimos ahí una jugada, metimos el gol Mingotes. Iván Mingotes. ¿Verdad? Sí, el héroe del día. Un gol que demuestra la efectividad de los contraataques. Sin duda, aprovechar una oportunidad, definir con precisión, Un momento que puede cambiar el rumbo del partido. sin duda. Pero, como en todo buen partido de fútbol, la emoción no termina ahí. Algo más pasó. En el minuto 90, casi al final del encuentro. A ver. El Valmiñor empata con un golazo. No me digas. Ethan reconoce la calidad del gol. ¿Qué dijo? De esas entra unas entre 100 partidos. Un momento de magia pura. De esas que te dejan con la boca abierta. A veces solo queda admirar la belleza del fútbol. Aunque te perjudique, ¿verdad? Exactamente. Aunque también hay un toque de frustración en las palabras de Ethan. Así. ¿Por qué? Menciona que algunos jugadores sintieron que pudo haber falta en la jugada, Ya veo. pero el árbitro no la marcó. Es comprensible esa sensación. En momentos tan cruciales, las decisiones arbitrales pueden ser determinantes. Totalmente. Y para añadirle más drama a la historia, Cuéntame. el Racing Castrelos estuvo a punto de llevarse la victoria. ¿En serio o cómo? Mingotes, una vez más, tuvo una oportunidad de oro. En los últimos minutos, supongo. Exacto. Este nos cuenta. ¿Qué pasó? Intentó aguantar para colocarla a un lado del portero, pero llegó bastante cansado y el defensa se le arrebató en el último instante. Qué final tan cardíaco. Ahí es donde el cansancio acumulado puede ser un factor decisivo. Sin duda. La mente quiere, pero el cuerpo a veces no responde igual, Es un recordatorio de la exigencia física del fútbol. especialmente en esos momentos de alta intensidad. Y no olvidemos que cada jugador tiene un rol específico en el equipo. Claro. En este caso, Ise nos ofrece una valiosa observación. ¿Sobre qué? En la primera parte, el carril estuvo desasistido a pesar de estar libre. Interesante. Parece que hay espacio para ajustes tácticos. Incluso en un partido tan reñido. La lectura del juego, la comunicación entre jugadores. La adaptación a las circunstancias cambiantes. Todo eso influye en el resultado final. Y hablando de la lectura del juego, la observación de Ethan sobre el carril desatendido nos da mucha tela para cortar. ¿Por qué estaba libre ese espacio? Buena pregunta. ¿Fue una decisión táctica del Valmiñor o un descuido del Racing Castrelos? Es un punto clave que nos habla de las estrategias de ambos equipos. ¿Crees que el Racing Castrelos pudo haber aprovechado mejor esa situación? ¿Qué tipo de jugadas o movimientos podrían haber implementado? Es difícil saberlo con certeza sin haber estado en la cancha. Pero sin duda es un punto que invita a la reflexión. Quizás con mayor comunicación entre los jugadores. O un cambio táctico
que les permitiera mandar más hombres al ataque por esa zona. Pudieron haber generado más peligro. Y aquí es donde la perspectiva de Ethan como jugador nos da una visión privilegiada. De verdad. Él, desde dentro del campo, pudo percibir ese espacio libre. Que quizás desde afuera no se apreciaba con la misma claridad. Exacto. Es como tener acceso a la mente de un jugador en tiempo real. Y hablando de jugadores clave, Sí. no podemos dejar de destacar la actuación de Ethan en este partido, Describe su esfuerzo como un despliegue de raza, recorriendo el campo sin descanso. tanto en ataque como en defensa. Esa frase resume a la perfección su entrega en el campo. Un jugador que lo deja todo, que se sacrifica por el equipo. Y eso, al final, es lo que marca la diferencia. Y más allá del esfuerzo individual. Ah. Ethan también destaca la solidez defensiva del Racing Castrelos. Como un factor clave en el resultado del partido, Menciona que defendieron muy bien los balones parados. especialmente los corners y las faltas. La defensa en jugadas a balón parado es fundamental en el fútbol. Un descuido en un corner o una falta puede costar un gol. El hecho de que Ethan resalte este aspecto nos dice mucho sobre la disciplina táctica del equipo, Cada jugador sabiendo su rol a la perfección. moviéndose en sincronía para evitar cualquier peligro. Un verdadero trabajo en equipo. Y esa solidez defensiva, combinada con la capacidad de generar contraataques, Sí. les permitió mantener el partido abierto hasta el último minuto. Aunque no consiguieron la victoria. Demostraron que pueden competir de tú a tú con cualquier rival. Sin duda. Este partido nos deja con la sensación de que el Racing Castrelos tiene un gran potencial. Si logran afinar algunos detalles tácticos, Y mantener esa garra que los caracteriza. pueden aspirar a grandes cosas. Estoy de acuerdo. Y lo que es aún más importante, este partido nos ha brindado una valiosa lección ¿Sobre qué? sobre la importancia de la resiliencia, Ajá. la disciplina táctica y el trabajo en equipo en el fútbol. Totalmente. A veces un empate puede saber a victoria si se ha luchado con el corazón. Y en este caso, el Racing Castrelos demostró que tiene mucho corazón. Mucho corazón. Y hablando de corazón, volvamos a esa pregunta que planteábamos al principio. Wow. ¿Pudo el Racing Castrelos haber ganado este partido? Esa es la gran pregunta. Con todo lo que hemos analizado, ¿tú qué opinas? ¿Qué ajustes tácticos hubieran podido marcar la diferencia? Pues yo creo que Sí. la clave pudo haber estado en la transición de defensa a ataque. A la transición. Sí, si bien generaron algunas ocasiones de gol tras recuperar el balón, me parece que les faltó un poco de precisión en el último pase, Pero no pasa. en la definición. Te veo. En algunos momentos se les vio un poco apresurados al momento de atacar. Apresurados. Tal vez por la ansiedad de querer asegurar el resultado. Entiendo. Ahí es donde la experiencia y la madurez como equipo entran en juego. Mi madurez. Saber manejar los tiempos del partido, Ajá. tener paciencia para construir las jugadas, no dejarse llevar por la emoción del momento. Claro, claro. Y también creo que podrían haber explotado un poco más esos espacios que Isa menciona, que estaban libres en la primera parte. Esos espacios libres. Sí, esa es otra área de oportunidad. ¿Cómo cuáles? Mejorar la comunicación entre jugadores. Ajá. Tener mayor conciencia de las posiciones de los compañeros Wow. para aprovechar al máximo las ventajas tácticas que se presenten durante el partido. Claro, claro. Y no olvidemos el factor físico. Muy físico. Como Yeah. bien mencionaba Ethan, el cansancio acumulado influyó en la definición de algunas jugadas, Por supuesto, el fútbol es un deporte muy demandante. físicamente. Muy demandante. Y en partidos tan intensos como la resistencia y la preparación física juegan un papel fundamental. Entonces, si tuviéramos que resumir las claves para que el Racing Castrelos pueda convertir esos empates en victorias, ¿Cuáles serían? ¿tú qué opinas? Yo diría que la clave está en 3 aspectos fundamentales. ¿Qué es? Afinar la precisión en el ataque, Ajá. mejorar la comunicación para aprovechar los espacios libres Sí. y fortalecer la resistencia física para mantener la intensidad durante todo el partido. Excelentes puntos y a nuestros oyentes los invitamos a que reflexionen sobre estas ideas. ¿Sobre qué ideas? ¿Qué otros factores creen que pudieron haber influido en el resultado del partido? ¿Qué estrategias podría haber implementado el Racing Castrelos para asegurar la victoria? Los invitamos a compartir sus ideas en los comentarios. Me parece una excelente invitación. Siempre es enriquecedor escuchar las perspectivas de los aficionados. Que con su pasión y conocimiento del juego, Aportan un valor único a la discusión. y hablando de pasión por el fútbol, no podemos despedirnos sin antes reconocer el gran esfuerzo y la entrega de Ethan y de todo el equipo de Racing Castrelos. Totalmente de acuerdo, un aplauso para ellos por su valentía, por su espíritu de lucha y por dejarnos una lección de resiliencia y trabajo en equipo.
Exacto. Y más allá de la táctica y la estrategia, creo que este partido también nos deja una valiosa lección sobre la mentalidad en el fútbol. Mentalidad, ¿a qué te refieres? Me refiero a la capacidad de sobreponerse a la adversidad, Ajá. de mantener la concentración a pesar de la presión y de nunca bajar los brazos. Incluso cuando el rival te empata en el último minuto. Tienes razón, en un partido tan cerrado como este, donde cada detalle cuenta, la fortaleza mental puede ser decisiva. Puede ser decisiva. Y creo que el Racing Castelos demostró tener esa fortaleza a pesar de no haber conseguido la victoria. Exactamente, esa resiliencia, esa capacidad de levantarse después de un golpe, es un signo de un equipo con carácter, con hambre de triunfo. Y eso es algo que no se entrena en el gimnasio, ¿verdad? Es una cuestión de actitud, de mentalidad ganadora. Totalmente de acuerdo, es lo que se construye con el tiempo, con la experiencia, con la convicción en las propias capacidades. Y creo que el testimonio de Gin nos da una idea clara de esa mentalidad dentro del equipo. En sus palabras se percibe la frustración por no haber conseguido la victoria, pero también el orgullo por el esfuerzo realizado por la solidez defensiva mostrada. Sin duda. Y esa mezcla de frustración y orgullo es, en mi opinión, el combustible que impulsa a un equipo a seguir adelante, a buscar la mejora continua. Es el motor que los llevará a analizar sus errores, a trabajar en sus debilidades y a volver con más fuerza en el próximo partido. Coincido contigo, y para nuestros oyentes, esta profunda inmersión en el partido del Racing Castelos nos deja una lección que va más allá del fútbol. Más allá del fútbol. La importancia de la perseverancia del trabajo en equipo, de la capacidad de adaptarse a las circunstancias y nunca rendirse incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Excelentes palabras, son valores que trascienden el ámbito deportivo y nos inspiran a afrontar los desafíos de la vida con determinación y optimismo. Totalmente. Y si nos ponemos a pensar, la garra y la entrega que demostró Racing Castelos, sobre todo en defensa, nos recuerda a la filosofía de un grande como el Cholo Simeone, ¿no te parece? Completamente. Esa intensidad, esa lucha por cada balón, esa solidez defensiva que parece inquebrantable. Sin duda hay paralelismos entre la forma de jugar del Racing Castelos y el estilo que ha impuesto Simeone en el Atlético de Madrid. Exacto, equipos que quizás no siempre brillan por su juego vistoso, No. pero que compensan esa falta de juego bonito con una entrega absoluta y una capacidad defensiva que desespera a sus rivales. Y lo que es más importante, equipos que consiguen resultados, porque al final del día, en el fútbol, lo que cuenta es ganar. Claro que sí, y aunque en este partido el Racing Castelos no pudo llevarse la victoria, demostraron que tienen la madera para competir contra cualquier rival. Sí. Con trabajo, disciplina y esa mentalidad ganadora que mencionábamos, estoy seguro de que les esperan grandes cosas en el futuro. Totalmente de acuerdo. Y bueno, amigos, con esto llegamos al final de nuestra inversión en el partido del Racing Castelos contra el IDE Valmiñor. Ha sido un placer analizar este partido contigo, desmenuzando cada detalle y aprendiendo de la experiencia de Ethan. Igualmente ha sido un gusto compartir este análisis con todos ustedes. Esperamos que hayan disfrutado de esta profunda inmersión en el mundo del fútbol. Y que se lleven algunas reflexiones sobre la importancia del trabajo en equipo, la resiliencia y la pasión por este deporte. Nos vemos en nuestro próximo episodio con más análisis, más debates y más pasión por el fútbol. Hasta la próxima. Adiós. Un amor inmenso que nunca ha terminado. Oh, Paola, mi pasión eterna, contigo mi reina. Paola y Lautaro tan enamorados, dos corazones que laten acelerados, bailando juntos bajo el cielo estrellado. Un amor inmenso que nunca ha terminado. Oh, Paola, mi pasión eterna, contigo mi reina. Paola y Lautaro tan enamorados, dos corazones que laten acelerados, bailando juntos bajo el cielo estrellado. Un amor inmenso que nunca ha terminado. No olvides dar like y suscribirte a mi canal de fútbol en vivo Izan Sports Televisión con resúmenes y videos en 4K que podrás ver gratis. Gracias por estar ahí.